muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Hola Luis, buenos días a toda la audiencia. Bueno, contanos un poquito qué está pasando en el PRO. Bueno, gran pregunta esta, Sí, pero en sí. realidad esta no es una pregunta nueva, ¿no? Yo recuerdo que cuando estuve en tu programa, en el momento de la campaña, también decíamos lo mismo. No obstante, lo importante no es mirar para atrás, sino mirar para adelante. ¿Por qué digo esto? A ver, recién vos te preguntabas, ¿de quién es el PRO? El PRO es de los afiliados. Empecemos Sí. por ahí, ¿no? Esto es lo primero y principal que creo yo hay que definir. ¿Y por qué hago hincapié en este tema? Porque como personas afiliadas al PRO, cosa que soy hace muchos años, y Sí. he sido un referente fuerte de este partido dentro de la provincia, siempre hemos planteado que la decisión final es del afiliado. Cuando durante el año 2020, en reuniones por Zoom y demás, se hablaba, ¿no?, de la preparación, entre comillas, para las legislativas 2021, una de las cosas que reiterativamente se planteaba en las reuniones por parte de los funcionarios nacionales era que, el Partido Nacional no iba a tener injerencia ni intervención en las decisiones provinciales, cosa que nos alegraba mucho. ¿Por qué? Porque, en aquellos momentos estábamos en una situación más allá de la pandemia, en una situación en donde nuestros dirigentes, estaban afectados a otras tareas, cosa Sí. que es el caso del señor Martín de los Ríos, que sí, efectivamente, había sido nombrado funcionario del gobierno provincial. Con lo cual, lo que todos esperábamos y deseábamos profundamente en aquellos momentos era que el partido convocara, como debiera haber sido de acuerdo a los estatutos partidarios, a internas. Sí. Esto debiera haberse producido en el mes de marzo de este año. Bueno, finalmente, y después de algunas noticias que nos llegaban de Buenos Aires, en el mes de diciembre, de manera intempestiva, y lo que yo en aquel momento denuncié como una maniobra antidemocrática, el partido es intervenido. Contrariamente a todo lo que se había anunciado, ¿no? Porque yo insisto que se había planteado que no iba a haber injerencia en las decisiones provinciales. O sea, esto implicaba coherencia respecto de lo que nuestro partido, porque yo sigo siendo del partido, o sea, yo no me fui nunca del partido. Lo que sucedió es que el partido me cerró la puerta, o mejor dicho, corrijo, algunas personas que se apropiaron del partido cerraron la puerta a otros que no les gustaban y que eventualmente podían quitarle algunos lugares. Sí. Yo creo que en aquel momento empezamos a plantear esta cuestión, a plantear nuestro reclamo respecto de esta decisión, porque no era el camino. No Sí. fue nunca el camino la intervención, nunca, y está demostrado, ¿no?, que en las provincias en donde esto ocurrió, nunca fue saludable para el partido. Y lo que es más grave aún, en aquella oportunidad, cuando se quiso fundamentar el porqué de la intervención, se habló de irregularidades en la documentación, en las cuentas. Nada de esto es cierto. Nada de esto es cierto y está a disposición de cualquiera que quiera consultar la documentación. ¿En qué situación, llamémosle formal, ¿sí?, administrativa, estaba el partido en ese momento? Sí. Así que no había razón más que pretender quedarse con la lapicera para nombrar candidatos para poder fundamentar la intervención. ¿Por qué nosotros en este momento salimos a plantear nuevamente esta cuestión? Y quiero hacer énfasis en nuevamente, porque no es que ahora salimos a denunciar esto, ¿no? Nosotros lo planteamos desde un primer momento, o sea, planteamos que la intervención no era el camino. Porque además, y hago un paréntesis aquí, yo celebro profundamente el triunfo de Juntos por el Cambio a nivel nacional.
Sí. Esto es lo que todos deseábamos, porque si justamente algo nos preocupó y nos motivó siempre, es la lucha contra este gobierno nacional que nos está destruyendo, está destrozando un país, y que aún a pesar de los resultados de este domingo sigue insistiendo, y de manera, yo diría, reforzada, recargada, ¿no? Por un sendero que evidentemente no nos va a llevar a nada de lo que este país necesita. Entonces, independientemente de celebrar el triunfo de Juntos por el Cambio, cosa que yo apoyo y acompaño, Sí. la situación particular de la provincia de Salta es muy distinta. ¿Por qué? Porque justamente esta intervención lo que hoy demuestra es que no era el camino y no dio los resultados que muchos decían que iba a dar con este proceso de intervención. Porque lo cierto es que más allá de lo que el señor Martín Grande salga a decir ahora, el PRO, y acá distingamos, porque una cosa es la alianza Juntos por el Cambio y otra cosa es el PRO. Sí. El PRO tenía 2 diputados nacionales, la señora Virginia Cornejo y el señor Martín Grande. Sí. Bueno, hoy el PRO, como espacio político individual, perdió un diputado. Perdón, ¿te puedo hacer una corrección ahí? Sí. Perdió 2 diputados, porque Zapata es de Olmedo. Bueno, pero a ver, yo estoy hablando en esta instancia. La señora Cornejo Sí. tiene mandato, digamos, hasta el 2023. Yo el señor Carlos Zapata lo conozco hace años, lo respeto muchísimo, lo valoro, creo que es una persona coherente en sus principios e ideas. Él tiene muy claro cuál es su especificidad respecto de lo que él tiene que plantear o va a plantear en la banca nacional. Por eso yo a él lo saco de esta discusión. Acá estamos hablando del PRO. Sí. Juntos por el Cambio, en la provincia, Juntos por el Cambio más, se constituye de una manera muy particular, ¿no? Sí. Porque pensemos que a los fines de las provinciales había una alianza que estaba constituida por estos 3 espacios, o sea, PRO, Ahora Patria y Radicalismo, pero que en algunos lugares iban de una manera, en otros lugares de otra. El radicalismo acompañó en algunos distritos, en otros no. Quiere decir que esto no era un espacio sólido, una alianza sólida. En las nacionales, en donde se presentan los candidatos, bueno, ¿qué es lo que sucede en las PASO? Quien gana la interna es el señor Carlos Zapata, que no pertenece al PRO. Sí. O sea, el PRO pierde la PASO en la provincia de Salta. Pero, Y como discúlpame, hablaba Victoria, antes, sí. pero también en esa época había mucha gente del PRO que la habían echado del partido, no la dejaban participar dentro del PRO. Claro, Entonces, exactamente. a ver, entonces lo que yo veo es que si bien Zapata ganó, pero habría que ver si dejaban participar a todos, si ganaba Zapata. Y bueno, es que este es el punto, porque esto es algo que se resuelve, o mejor dicho, se decide cuando se decide la intervención. Porque cuando se decide la intervención en el mes de diciembre del año pasado, claramente esta decisión se funda en la demanda del señor Martín Grande de ser él quien de alguna manera definiera los candidatos. ¿Te puedo hacer una pregunta, Victoria? Y agrego una cosa más. Sí. Con todo el respeto que me merece la señora Inés Liendo, porque es una persona sólida en sus conceptos, en su formación, ¿qué es lo que sucedió acá? Acá se comete un segundo error, que es nombrar como candidata del PRO, o sea, dentro de este espacio, ¿no? Sí. Juntos por el Cambio, se designa como candidata del PRO a una persona, la candidatura a la banca nacional, una persona que en Salta no impactaba. Porque si bien es cierto que ella es una persona nacida en Salta, es una persona que no venía desempeñándose en la provincia. Entonces, ¿qué es lo que hubo que hacer? De manera casi a contrapelo, instalar una figura. Sí. Cosa que efectivamente no se logró, porque bueno, los resultados fueron los que ya sabemos. Entonces, por eso estoy diciendo que finalmente
con el diario del lunes, lo que ocurrió fue que el PRO en la provincia de Salta, hoy, 2021, perdió una banca. Sí. Porque el señor Martín Grande ya, digamos, había supuestamente renunciado a su renovación al presentarse como candidato a senador, y bueno, Inés Liendo, que era la candidata del PRO, no gana su banca. Sí la gana Carlos Zapata, pero es por otro espacio, que después veremos, porque ya sabemos que una vez que digamos, empieza, ¿no?, su actividad legislativa, ahí se conforman los bloques. Habrá que ver, bueno, dentro de qué bloque se integra el señor Zapata, que seguramente va a luchar por los principios republicanos que el PRO propone. Pero bueno, estamos hablando de alguien que pertenece a otro partido, no pertenece al PRO. Lo que nosotros hoy estamos planteando es una cuestión específicamente interna del PRO. ¿Qué es lo que en este momento esperamos y pretendemos? Reiteramos el pedido a las autoridades nacionales que el PRO vaya a un proceso de internas, en donde sean los afiliados y no el señor Martín Grande el que decida quién conduce este partido. ¿Te puedo hacer una pregunta, Victoria? Sí, cómo no. Cuando interviene en el PRO, lo ponen a Gustavo André. Sí. Yo a Gustavo André es de mi camada, lo conozco de chico, nunca lo vi participar en política. Exactamente. Y lo ponen de interventor del PRO. Yo me quedé un poco admirado porque dije, bueno, capaz que no me di cuenta y estaba participando en política en el PRO. Ahora, ¿quién lo propuso a Gustavo André para que sea interventor del PRO? Bueno, a ver, esta es una decisión que toma en principio el Partido Nacional. Pero bueno, alguien lo tiene que haber propuesto, porque... Bueno, indudablemente, a ver, cuando se resuelve la intervención, recordemos, hagamos un poquito de historia. En ese momento, sí. Gladys Moisés, diputada provincial, que ya termina su mandato porque tampoco pudo renovar su banca, era, digamos, siendo en su momento la vicepresidenta del partido, era la presidenta en funciones en virtud del pedido de licencia de Martín de los Ríos. Sí. Bueno, yo imagino, porque en ese momento tampoco, tengamos en cuenta que cuando se resuelve toda esta cuestión, se deja de lado al Consejo Directivo Partidario, no se hace ningún tipo de consulta, no se abre el juego a los dirigentes históricos del partido. O sea, esto fue una decisión casi como decimos por ahí, ¿no?, entre gallos y medianoche. Yo imagino que del riñón interno de este grupo de personas que queda coaptando, por así decirlo, el PRO en Salta, debe haber salido la sugerencia del señor Gustavo André, a quien respeto mucho, pero bueno, es como vos decís, es alguien que no tenía ningún recorrido en la política local y que bueno, sale a tomar un lugar que además inclusive a lo largo de todo este tiempo, que ya es casi un año, porque en el mes de diciembre vamos a cumplir un año de intervención, adoptó roles y funciones que ni siquiera le son propios al interventor. Él funcionó como presidente del partido y no lo era, y no lo es. Porque la función de un interventor simplemente es normalizar un partido. Ahora, tengamos en cuenta que si nosotros estamos planteando que el partido tenía toda su documentación en regla, ¿qué iba a normalizar? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Qué había que normalizar? Victoria, te hago una pregunta. Martín Grande, que fue para mí la cara de la derrota del PRO en Salta. Para mi punto de vista personal, opinión mía, del Gordo Puló, el PRO pierde en Salta y la cara de la derrota, o el padre de la derrota, es Martín Grande, para mi punto de vista. Ahora, yo no entiendo, Martín Grande llega a diputado nacional con Gustavo Sáenz. Él estaba con Olmedo. Y de repente pasa a manejar el PRO. Esas son las cosas que la gente, el ciudadano común, empieza a no entender.
A ver, Luis, la verdad que el ciudadano común... Disculpame que te haga estas preguntas, sí. pero bueno... No, es que estoy de acuerdo. A ver, yo acá creo que tendríamos que pensar en estos términos, ¿no? Convengamos que la estructura política de nuestro país... Sí. Perdón, a ver, hay mucho retorno, eco, no sé si se me escucha bien. Sí, te escucho perfecto. La estructura política de nuestro país ha ido mutando de manera permanente en los últimos años, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que uno ve? Bueno, que justamente hay distintos factores por los cuales algunos personajes, ¿sí?, van transitando de un espacio político a otro. Yo creo que esto es algo propio de las constelaciones políticas, inclusive es algo que ni siquiera es propio de nuestro país, es algo que está sucediendo en todo el mundo, porque yo creo que la concepción de la política ha ido cambiando y es funcional a una demanda y a una realidad de contextos sociopolíticos distintos. O sea que yo creo que en esto nos tenemos que ir acostumbrando a esto. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que hay que plantear claramente? La coherencia de ideas. Porque una cosa es que en un momento uno, entre comillas, ¿no?, participe electoralmente a través de un espacio u otro, porque a mí, justamente, porque el PRO me cierra las puertas, quien de alguna manera me recibe cuando yo me presenté como candidata a diputada provincial, es el Partido Propuesta Salteña. Sí. Con quien hay una gran coincidencia de ideas. Y yo a lo largo de mi campaña nunca planteé algo diferente de lo que hubiera podido plantear si yo hubiera sido candidata por el PRO. O sea, en esto yo creo que acá lo que uno tiene que buscar y rescatar es la coherencia. Pero yo voy un poquito más allá. Lamentablemente, en nuestra política local, lo que se ha dado en los últimos años es la reiteración de figuras. Por eso, cuando justamente en los momentos de la campaña provincial, y a mí me preguntaban por qué yo me estaba presentando, justamente mi respuesta era esa, porque yo sentía que teníamos que hacer una oferta diferente, porque sentía que teníamos que ir por ideas diferentes y no reiterar más de lo mismo. Ahora bien, yo lo que el señor Martín Grande haya hecho en un espacio o en otro, creo que, bueno, será él quien tiene que dar su respuesta. Lo que yo puedo plantear hoy es, primero, pensar hacia adelante. Este país tiene un profundo desafío. Sí. Yo creo que, gracias a Dios, hemos dado un paso importante este domingo con los resultados electorales obtenidos por la oposición, pero acá no termina la historia. O sea, nosotros tenemos en este momento 2 años durísimos, creo yo, para transitar en términos políticos. Creo que la llave de lo que, digamos, de mucho de lo que suceda en estos próximos 2 años, lo tiene la legislatura nacional y las legislaturas provinciales, Sí. pero que claramente el enorme desafío es finalmente en el 2023 derrotar definitivamente la ideología kirchnerista que tanto daño le hizo a este país. Ahora, yo tomo para esto las palabras del expresidente Macri de hace 2 días en su reportaje con Joaquín Morales Solá. Él dijo claramente, busquemos a todos. O sea, este fue un poco el mensaje, necesitamos a todos. Entonces, la verdad, yo me pregunto, ¿el PRO en Salta sigue esta idea? Pareciera que no, porque el PRO en Salta se ha transformado en una, digamos, un espacio cerrado, que lo único que hace es expulsar, porque vos mismo lo dijiste hace un ratito, Nicolás Avellaneda, Sí. que era secretario del Consejo Directivo Partidario, estamos hablando de una autoridad partidaria en funciones al momento de la intervención. Al Consejo Directivo en aquel momento ni siquiera se le comunicó la intervención. Bien, Nicolás Avellaneda, que tenía todo el derecho del mundo a ser candidato, más allá de los, de las personas que lo votaron o no lo votaron, tuvo que hacer una presentación judicial. Sí. A ver, analicemos esta situación.
es realmente descabellado pensar que un afiliado a un partido tenga que hacer una presentación judicial para poder presentarse como candidato. Victoria, el otro día yo leía que está acá en la foto, pero no lo voy a nombrar porque él dice que yo tengo algo contra él y no es así, pero en la foto esta donde vos creo que subiste, donde está la mesa, ahí bueno, va... Perdón que se cortó, sí, en la foto... hay una foto... que sí. No sé si la subiste vos o alguien la subió, donde está Martín Grande, Virginia Cornejo, Nani, Lulúa Vázquez, creo, Gustavo Andrés, bueno, el Flaco Zapata, Gaufín, pero hay uno de los que están en esa mesa, está también, creo, no sé si lo diferencio, Iván Cornejo, me parece, del fondo no lo diferencio bien, pero uno de esos, de esa mesa, subió en las redes una frase como diciendo que gracias a Felipe Biela perdió el PRO en Salta. O sea, le achacaban la derrota del PRO en Salta a Felipe Biela, que es del PRS. Ahora yo me pongo a pensar, la ideología que tiene hoy día el PRO, o lo que parece, o lo que aparenta, de este PRO que está ahora, es muy similar al kirchnerismo, pero muy similar al kirchnerismo. Bueno, a ver, yo la verdad que lamento profundamente los dichos de algunos. De todas maneras, bueno, creo que cada uno deberá hacerse cargo de lo que dice. Lo que sí está claro es que a veces hay una dificultad importante en asumir la derrota, ¿no? Sí. Y en esto coincido con vos. O sea, yo creo que, obviamente, a ver, descarto que el PRO se parezca al kirchnerismo en sus principios filosóficos. Lo que pasa es que a veces las modalidades de reacción frente a determinadas cuestiones sí son parecidas. Porque cuando uno pierde, uno tiene que asumir que uno perdió por algo que hizo o no hizo, no por lo que el otro, porque esta es la lógica de me robaron el voto. Claro. A ver, yo me presenté como candidata a diputada provincial, ¿sí? Mi cabeza de lista era Andrés Uriani. Sí. Nosotros perdimos. Y a mí no me avergüenza decir que perdí. Ojo, a ver, es parte del juego. Cuando uno se presenta como candidato a algo, puede ganar o perder. Sí, sí. Entonces, uno tiene que hacer su campaña en función de sus principios, ideas y valores. Y bueno, después es el electorado el que decide. Acá el electorado, que además también en esto sí coincido, cuando vos señalabas recién esta confusión del electorado en relación a quién es el PRO, quién no es, por qué fueron en algunos distritos junto con los radicales y en otros no, porque hay radicales que están a favor, en contra. O sea, la verdad que yo entiendo que en la cabeza del ciudadano común salteño hay una enorme confusión respecto de cómo se organizan y se constituyen los espacios, las alianzas electorales. Que este es otro gran tema, ¿no? Porque cuando se plantea la cuestión de si Gustavo Sáenz es kirchnerista o no es kirchnerista, bueno, a ver, en el año 2019, la alianza llevó como candidato a gobernador al señor Gustavo Sáenz. Sí. Ahora, si después uno honra o no los compromisos, es un tema de cada uno. Sí, pero en esta elección el gobernador ni se metió, ¿no? Bueno, el gobernador claramente ha dicho que él no apoyó a nadie. Que fue así. Esta es la palabra del gobernador, exactamente. Entonces, yo creo que acá el PRO, en lugar de salir a decir que Biela le robó los votos o que Durán Cornejo le robó los votos porque a Durán Cornejo lo pusieron para robarle votos, a ver, esto es lo que no hay que hacer. Lo que hay que hacer es decir, bueno, el PRO en Salta cometió un error. Sí. ¿Yo qué quiero tomar? Yo quiero tomar las palabras de las figuras del Partido Nacional, o sea, nuestros referentes nacionales. ¿Quiénes son? Bueno, todas las personas que obviamente han obtenido y muy buenos resultados tanto en la capital como en la provincia. La misma Patricia Bullrich, aún a pesar de no haber sido candidata a nada, ¿cuál es el mensaje que ellos están brindando?
que hay que aprender de los errores y corregirlos. Bueno, yo lamento profundamente que el primer error cometido fue la intervención, que en aquel momento nos cansamos de decirlo, hablamos con los funcionarios nacionales, o sea, no es que uno se cayó la boca, ¿eh? En aquel momento hubo reuniones, hubo inclusive funcionarios nacionales que vinieron a Salta, a los cuales se les dijo, por favor, no intervengan el partido, dennos la posibilidad de ir a internas. Y ahí nos sometíamos todos a la decisión del afiliado, e íbamos a respetar a rajatabla la decisión del afiliado. Ese es el juego y la columna vertebral de un partido político. Bueno, esto no sucedió. Bueno, pues bien, ahora ¿qué estamos diciendo? Aprendamos de los errores. Fue un error intervenir el partido. Aquí tenemos los resultados. Bueno, entonces, seamos coherentes con lo que estamos diciendo y, bueno, modifiquemos esta situación. ¿Cómo la podemos modificar? Yendo a internas. Y nuevamente repito lo mismo. En las internas será el afiliado el que decida. Seguramente el señor Martín Grande se quiere presentar como candidato a presidente del partido. Yo no tengo ninguna duda de que él tiene esa expectativa. Bueno, será el afiliado. Desconfío. Claro, pero digo, será el afiliado el que decida si quiere que el partido lo conduzca Martín Grande u otra persona. Victoria, te hago la última pregunta. ¿Cómo no? Porque ya me tengo que ir a la pausa. Hoy el afiliado del PRO, y eso yo hablando con mucha gente del PRO, se siente identificado a nivel nacional con el PRO o Conjunto por el Cambio. Acá en Salta no se sienten tan identificados porque ellos ven la fotografía de Romero, Olmedo y Zapata y dice ese no es el PRO. Y otra cosa, armaron 2 búnker para las elecciones estas, una Martín Grande y otra Olmedo, o Romero. Martín Grande no apareció más. O sea que hoy el PRO, yo lo noto, no el PRO, sí el Juntos por el Cambio, es como que engañaron un poco a la gente con el discurso que ellos tenían, a lo que decían, y esto es una opinión mía, ¿no? Hola. Sí, hola. ¿Me escuchás? Hola. Sí, ahí se cortó. ¿Engañaron a la gente? Yo creo que la gente se siente un poco engañada porque ve la foto final y no hay ninguno del PRO ahí adentro, donde ellos estaban buscando las figuras del PRO. Pero es que es lo que estamos diciendo, justamente. El PRO se debilitó en esta coalición, pero se debilitó, bueno, volvemos a repetir, como consecuencia de la intervención. Repito, hay que distinguir claramente Juntos por el Cambio, que en Salta se llamó Juntos por el Cambio más, del PRO. El PRO es una pata de esta mesa, ¿sí? Como lo es en el resto del país. O sea, en todos los distritos, Juntos por el Cambio se ha constituido en su amplia mayoría por el PRO, Coalición Cívica, Radicalismo, y en algunos distritos por algunos espacios locales, digamos, provinciales. Bueno, en este caso, en la provincia de Salta, finalmente, en esta puja de fuerzas, quien gana no es el PRO. Por eso es que la gente del PRO de alguna manera se ve defraudada porque la expectativa era otra. La primera, llamémosle, frustración que la gente del PRO recibe en la provincia de Salta es ver que la interna, digamos, la PASO, no la gana una figura del PRO, sino que la gana una figura de Obra Patria. Vuelvo a repetir, con todo el respeto que me merece Carlos Zapata. A ver, finalmente la conclusión es que luego de todo lo que ha sido el proceso electoral 2021 en la provincia de Salta, que tenemos una diputada provincial, que es Sofía Sierra, porque el otro diputado, recordemos, Roque Cornejo, es del radicalismo, o sea, perteneciente a Juntos por el Cambio, pero no del PRO. Claro, Roque Cornejo es el que está acá, me parece, en la foto donde yo decía recién. Que Roque Cornejo me parece que es el que está acá. Claro, por eso digo, pero pertenece al radicalismo, no al PRO. Sí es cierto que donde tal vez adquirió más fuerza
el PRO, pero que también hay una mezcla ahí, PRO, Juntos por el Cambio, es en los consejos, ¿sí? Sí. De hecho, bueno, en el Consejo Deliberante de la ciudad de Salta, bueno, Gaufín renueva su banca y lo acompañan 4 concejales más. Pero si estamos hablando de la fuerza legislativa, tanto provincial como nacional, lamentablemente el PRO se vio debilitado. Incluso Porque en las elecciones nacionales, de las PASOs a la general, Emiliano Estrada estiró en votos de lo que había sido las PASOs. Exactamente. Sí, estos votos que, entre comillas, pierde Juntos por el Cambio, en realidad los absorbe Emiliano Estrada, porque Biela subió un poquitito, Guillermo Durán más o menos se mantuvo en lo que tenía, o sea que sí. Si uno ve en la torta, ¿sí?, quien, digamos, suma es Estrada. Sí. Porque además tengamos en cuenta, ¿no?, que hasta la semana pasada y había como una cuestión ahí bastante dudosa en relación a la posibilidad de que Pamela Caletti finalmente accediera o no a la banca. Y ella accede, o sea que quien suma efectivamente en Salta es Emiliano Estrada. Sí, Victoria, te agradezco muchísimo esto y espero que logren regularizar el PRO, porque la gente en Salta y en todo el país está esperando que la política vuelva a la normalidad. Coincido plenamente, Luis, es mi más profundo deseo, además como mujer que durante muchos años, bueno, he participado activamente en el partido como referente del espacio de mujeres a nivel provincial. Me da mucha pena y muchísima tristeza ver en lo que se transformó el PRO. Sí. Así que yo creo que, bueno, que esta es una nueva oportunidad. Y vuelvo a repetir, tomemos las palabras de nuestro expresidente, hay que sumar, no podemos dejar a nadie afuera y tenemos que aprender de los errores. Creo que tenemos ese gran desafío por delante. Ojalá podamos convertirlo en un hecho concreto y en una realidad a futuro para que el 2023 nos reciba y nos encuentre de otra manera y que podamos realmente lograr este objetivo común, que es sacarnos de encima al kirchnerismo. No es ni más ni menos que eso. Victoria, muchísimas gracias por la comunicación. Gracias, Luis, y un abrazo grande a toda la audiencia. Muchísimas gracias.